Bienvenidos a tu canal Chévere Life. Hoy te traemos un video cargado de información y de muchas oportunidades de trabajos. Y es que, siguiendo con la saga de los videos que te estamos trayendo para conseguirte a ti el trabajo que tanto necesitas, porque esta vez le toca a North Carolina. Así que si nos sigues desde hace mucho tiempo, sabes que aquí es donde vivimos. Y si quieres saber cuáles son esos trabajitos que están ofreciendo los diferentes staffing aquí en el área de North Carolina, debes quedarte hasta el final de este video. Mi nombre es Rockmaris, así que comencemos. Bienvenidos a nuestra saga de videos donde ayudamos a nuestros suscriptores a encontrar empleo. En videos anteriores ya te hemos mostrado los empleos que puedes tener en Florida, New York y New Jersey, en Texas, y ahora en este episodio te traemos en Carolina del Norte. Además, te vamos a destacar en esta oportunidad 3 ventajas claves de buscar trabajo a través de agencias de empleo. Una de las primeras ventajas es el acceso a oportunidades exclusivas, ya que las agencias tienen conexiones directas con diferentes empresas ofreciéndote trabajos exclusivos que no encontrarías en otros lugares. El segundo es asesoramiento y preparación profesional, pues estos te brindarán orientación y te ayudarán a prepararte para tener éxito en entrevistas y presentaciones de currículum. Y tercero, ahorrarás tiempo y esfuerzo, pues delegas la búsqueda a expertos y vas a ahorrar tiempo valioso para centrarte en otros aspectos de tu vida. No te pierdas los consejos y oportunidades que tenemos para ti en este video, así que suscríbete si no lo has hecho, compártelo y comienza tu camino hacia el empleo ideal. Comencemos. Bien, vamos a comenzar con el primer staffing, que es uno de los más conocidos aquí en el área de Raleigh, aunque tiene sede en muchas partes del país. Esta se llama, como ven aquí en pantalla, Resource MFG, y dice que se especializa en personal de fabricación. Esta empresa es una de Employer Bridge y es la primera y más grande empresa nacional de personal de fabricación que trabaja junto con las mejores plantas e instalaciones para brindar empleos de producción, calidad, mantenimiento, supervisión y todos los niveles de gestión. Como ven aquí en la página, tú puedes buscar trabajo y dice desde ciudad, estado y por supuesto del tipo de trabajo. Dice que pueden empezar obviamente a buscar todas las solicitudes, lo puedes hacer en línea. Lo mejor es que esta empresa como tal o este resort te da cursos totalmente gratis para que tú te capacites mucho mejor y puedas seguir avanzando bien en la empresa donde estás o mejorar tu calidad de trabajo y buscar en otras empresas. Además, puedes aplicar, como ya les dije, en línea. Si estás en otro lugar o lo quieres hacer desde la comodidad de tu casa, lo puedes aplicar obviamente también en las oficinas, que de hecho aquí en el área de North Carolina tienen 3 oficinas, pero recuerden que trabajan en todo el país. Ahora vamos a lo que más nos interesa, que es ¿cuáles son los trabajos? Bien amigos, como pueden ver aquí en la página, yo coloqué ya directamente Carolina del Norte para que me arroje cuáles son todos los trabajos que están ofreciendo aquí en el área, y resulta que hay 31 resultados. Les voy a dar un vistazo general para que vean cuáles son aquellos trabajos que están ofreciendo y luego nos metemos por lo menos en 3 para que ustedes sepan cuánto están pagando y por supuesto cuáles serían los requisitos y dónde está ubicado. Por aquí dice control de inventario en Selma, maquinista en Mocksville. Obviamente recuerden que es aquí en North Carolina. En Selma están pagando 17, este está pagando de 23 a 30, está muy bueno. Fabricante de barras de refuerzo en Charlotte, North Carolina, $18 la hora. Soldador y fabricante en Wilson, aquí obviamente todos en North Carolina, de 15 a 16.50. Soldador aquí en Durham pagando $20 la hora. Asistente de recursos humanos bilingüe, así que si ya tú manejas el inglés y obviamente el español, además en Greensboro están contratando de 21 a 24. Maquinista también en Greensboro que está pagando $24.60 la hora. Operador de acabado aquí en Raleigh en $16 la hora. Soldador aquí en Brown Summit, que la verdad, yo que vivo aquí en North Carolina, o sea, nosotros que vivimos en North Carolina y hemos viajado, esta ciudad no sé dónde queda, así que habría que averiguar. Aquí están pagando entre 18 y 19. Operador de máquina CNC en Greensboro, salario de $20.96 la hora. Pintor industrial para aquellos que ya están trabajando en la pintura en Rattler. Se llama Rattleman, entre 21 y $25 la hora. Así que si eres pintor ya sabes que puedes trabajar en esa área. Asociado de almacén en Varsovia, Carolina del Norte, $14 la hora. Bueno, a lo mejor como no es una ciudad muy conocida, por eso están pagando tan poquito, pero ya ven que en otras ciudades están pagando un poquito más.
Seguimos por aquí por Duran, 17.50, manipulador de materiales. Aquí en Duran, control de inventario, 18.50. Montaje final, aquí en Duran, $18. Técnico de celdas de bus ensambler, $17 la hora en Duran. Seguimos por acá, ensamblador eléctrico senior, o sea que debes tener un poco de experiencia, $23 la hora aquí en Duran. En Nidel, ensamblador eléctrico, $20 la hora. Y a ver, seguimos buscando por acá porque es que hay muchos lugares. Terminamos aquí en carretilla de elevador de recoge pedidos en Wilson a $17 la hora. Ahora vamos a mostrarles uno de esos trabajos, obviamente para que vean cuáles son los requisitos que están solicitando y tal vez si les dan alguna idea de cuáles son las cosas que van a hacer. Vamos a comenzar con el primer trabajo que me llamó mucho la atención porque se los voy a buscar en las ciudades más grandes. Vamos a comenzar con con Charlotte, que dice fabricante de barras de refuerzo en Charlotte. Y cuando nos metemos aquí en la explicación, o en la descripción, perdón, dice salario base $18 la hora. Otro pago, bono por recomendación de $100. Y es que esta compañía se caracteriza, o este staffing, de dar $100 de bonos si tú recomiendas a alguien y esa persona trabaja por lo menos, no recuerdo si son como 3 meses o trabaja 100 días, algo así. Así que si tú quieres recomendar a alguien, ya después que estés trabajando, pues obviamente puedes recibir eso. Ojo, nosotros no tenemos ningún vínculo, ningún trato con esta compañía, solo lo hacemos por ayudarlos y sabemos porque obviamente hemos tenido personas o amigos que han trabajado allí y nos han dicho cuáles son los requisitos. Así que vamos a ver la descripción del trabajo. Dice, este resort está buscando contratar varios fabricantes de barras de refuerzo en Charlotte, Carolina del Norte. Contrato para contratar, oportunidades de hacer horas extras, cursos en línea gratuitos, que era lo que le había comentado antes. El pago es semanal y puedes obtener un bono de recomendación de $100. El turno es primer turno de 7 de la mañana hasta el final. Normalmente dice aquí que es hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes, $18 la hora, como ya les dije. Así que si ustedes son una de esas personas que están buscando trabajo como fabricante de barra de refuerzos, pues aquí tienen la oportunidad. Y una de las cosas muy importantes que ustedes tienen que revisar es las responsabilidades laborales del fabricante para que tengan una idea de qué más o menos, como de qué se trata el trabajo. Y aquí dice, vas a utilizar dibujos o planos para determinar las características del artículo terminado, los materiales que se utilizarán y los requisitos de configuración de la máquina. Tirar, cortar, doblar y soldar conjuntos de barras de refuerzo en los tamaños especificados como impresoras de ingenieros, de acuerdo con el cronograma. Doble y crece pulse pins para el departamento de fundición de portadas, plataformas. O sea, aquí le sale ya de manera general la explicación de cuáles son como los materiales que van a usar y por supuesto cuáles son como aquellas actividades que ustedes van a hacer. Así que para que ustedes estén más claros de cuál es el trabajo y en el momento de la entrevista pues puedan directamente responder las preguntas y tener un buen desempeño en ella y que sean contratados de buena manera y súper rápido, es mejor siempre leer las especificaciones y las responsabilidades. Vámonos ahora a un segundo trabajo y le vamos a buscar esta vez uno que quede por aquí por Duran, pero así que sea como que el pago chévere. Por aquí yo vi uno hace ratito que me llamó la atención porque decía que estaba pagando $23. Ensamblador eléctrico senior, y está pagando aquí en Duran $23 la hora. Aquí está, dice ensamblador eléctrico senior, salario base $23 la hora. Tiempo completo, y dice, para realizar este trabajo con éxito, una persona debe poder cumplir satisfactoriamente con cada deber esencial. Los requisitos enumerados a continuación son representativos del conocimiento, habilidad o habilidad requerida. 2 años de experiencia de fabricación de aparamenta, atención a los detalles. O sea, aquí como están pidiendo senior, es que te están pidiendo un poquito de experiencia. Así que si ya tú has trabajado como ensamblador en algún otro lugar, obviamente aquí puedes encontrar este trabajo. Por eso que están pagando 23, porque obviamente están exigiendo 2 años de experiencia. Competente con herramientas manuales, capaz de leer una cinta métrica, eso es súper fácil, y otros dispositivos de medición, completar con éxito el programa de formación de boarding
Y aquí dice: fantástica oportunidad de trabajo, buen salario y beneficios. Si estás buscando la oportunidad de aprender nuevas habilidades mientras obtienes excelente salario y beneficios, este puede ser el trabajo perfecto para usted. Debes unirte obviamente a este staffing que se llama Resort y uno de los empleadores de manufactura más grandes de los Estados Unidos. Ahora, recuerden que pueden aplicar en línea, pueden aplicar en la oficina también. Ahora, muy importante, hagan una pausa para que recuerden cómo se llama esta compañía de staffing, porque va a aparecer aquí. Hagan una pausa para que lo copien. Se llama Resort MFG, pero lo mejor es que además te vamos a dejar todos los enlaces de estos tres staffing que vamos a presentarte en este video allá abajito en la descripción y por supuesto allá abajito en el comentario fijado para que se te haga más fácil hacer clic y aplicar a este trabajo. Vámonos ahora a un tercer trabajo. Y nos vamos ahora a este tercer trabajo que también casualmente es ensamblador eléctrico, pero me llama la atención porque a diferencia del otro, este está pagando $20 la hora y está ubicado en Nidell. Nidell es una ciudad, si te interesa saber cómo es esta ciudad, que tenemos también un video en nuestro canal, que queda muy cerquita de aquí de Raleigh, tal vez como unos 25 minutos, así que no queda tan lejos. Dice en la descripción que el salario base es $20 la hora y obviamente que es tiempo completo. Pero en la descripción, vean lo importante de leer la descripción, dice ensamblador de controles eléctricos. El horario es de lunes a viernes de 7 a 4 de la tarde y el pago es de $19 a $21 la hora. O sea que tal vez, aunque te están diciendo que es ensamblador eléctrico sin experiencia como tal vez la experiencia tenga mucho que ver, porque si no tienes experiencia a lo mejor comienza en 19 y si tienes algo de experiencia tal vez entonces te llegan a pagar hasta 21. Así que siempre es importante leer la descripción del trabajo. Dice: descripción general de la empresa. PCX, o sea PCX Corporation, es el integrador líder de sistemas eléctricos mecánicos fabricados y de ingeniería para los mercados de centros de datos comerciales e industriales. Entonces dice que está ofertando este puesto. Dice: resumen del trabajo: responsable del montaje de equipos eléctricos, lee e interpreta instrucciones, ensambla piezas y herramientas y une componentes eléctricos. Responsabilidades primarias: reunir materiales, leer e interpretar dibujos, diagramas, planos, especificaciones, órdenes de trabajo o informes, limpiar las piezas a fondo, revisar las actividades. Y aquí le sale como toda la descripción, no se lo voy a leer porque son bastantes, pero lo mejor es que no te dicen que debes tener como una gran experiencia para poder trabajar. Así que, aunque aquí dice, se requiere el uso de escaleras para realizar, completar. No dice nada de que debes tener un título de eléctrico o debes tener un título en electricidad, en algún ensamble en específico. Así que pueden pagarte desde $19 a $21 la hora en el área de Nidell, aquí en North Carolina, si quieres trabajar aquí. Y vamos a hacer una pausa en este mundo de buscar trabajos para ti, para recordarte que si te gusta todo nuestro contenido de buscando trabajos informativos o los de viajes, déjame decirte que la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal porque es totalmente gratis. Así que hazlo ahora y recuerda activar allí la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Bien, ahora vamos con este segundo staffing que se llama ProLogistic. Dice: contratamos exclusivamente para empleados de logística. Y como pueden ver aquí en la página, que exactamente lo que quiere decir es que trabajan así como con ensambles, con empresas que trabajan con materiales de caja, es decir, con muchas cosas que no te van a solicitar tal vez alguna especificación o estudios. Lo mejor es que puedes buscarla igual que Resort MFG, por ciudad, por estado y por tipo de profesión. Obviamente este trabaja también en diferentes estados de Estados Unidos, pero recuerden que aquí vamos a buscar las sedes que están más cerca en el área de aquí de Raleigh, en North Carolina, o específicamente en North Carolina. Ahora, muy importante, miren el nombre. Vamos a hacer pausa o tú haces la pausa en el video para que aquí donde sale el nombre ProLogistic usted pueda saber exactamente cómo se escribe, por si tal vez le da un poco de flojera de buscar el enlace que les vamos a dejar allá abajito. Así que recuerden que los enlaces de los tres staffing van a estar allá abajito en la descripción y en el comentario fijado.
Vámonos a lo que a ustedes les interesa y es saber cuáles son esos trabajos que el Staffing Pro Logistics está ofreciendo aquí en North Carolina. Como pueden ver, ya yo puse aquí North Carolina o Carolina del Norte y me salió automáticamente que hay 16 resultados para esta área. Se los voy a leer para que tengan una idea de cuáles son esos trabajos. Dice, cargador y descargador en el área de Raleigh, $17 la hora. Recoge pedidos bilingüe en Winston-Salem, $18 la hora. Devoluciones procesadores de primer y segundo turno en Winsett, Carolina del Norte, entre $14 y $15 la hora. Como pueden ver, no es una ciudad muy conocida de North Carolina, tal vez por eso es que están pagando más poquito, porque a lo mejor por allá, pues la renta es más económica, que a diferencia de las ciudades más conocidas como Raleigh, Charlotte, Durham, Chapel Hill, alguna de esas. Técnico de liquidación de operadores de montacarga en Randleman, entre $17 y $20 la hora, ese está muy bien pagado. Cosechadores de cereza, mira, para el área de las cosechas, $15 la hora. Carretilla retráctil con recogedor de cereza, todos los turnos en Winsett, entre 16 y 17.50 la hora. Operador de máquinas CNC en Zebulon, se queda muy cerquita de aquí de Raleigh, $17.50. Trabajador portuario de montacarga sentado en Greensboro, $17 la hora. Asociado de almacén en Kingston, entre 13 y 13.50. Este está tal vez un poco más bajo el pago. Operador de montacarga en Charlotte, 17. Soldador en Greensboro, entre 25 y $30 la hora. Ese está bueno. Empacador de ensamble en Charlotte, $18 la hora. Soldador en 17. Recoge pedidos bilingüe en Winston-Salem, $18 la hora. Recoge pedidos bilingüe, muy importante, en Winston-Salem, $18 la hora. Instalador de tuberías en Greensboro, entre 25 y 30. Recuerden que la parte de construcción siempre es bien pagada. Como vieron, soldadura estaba pagando bien. Aquí instalador de tuberías también. Manipulador de materiales en Kingston, $15 la hora. Pero ahora ya le dimos un recorrido aquí rapidito a esos 16 trabajos. Vamos a meternos por lo menos en 3 para que ustedes sepan cuáles son los requisitos que te están pidiendo y cuál es ese tipo de trabajo y por supuesto cuánto están pagando específicamente, porque es importante leer la descripción. Bien, vamos a meternos en este primer trabajo que está aquí en el área de Raleigh, que dice cargador y descargador. Dice descripción del trabajo, $17 la hora, tiempo completo. Dice descripción, estamos contratando cargador y descargador, múltiples turnos disponibles. No te lo pierdas, gran paga, seguridad y beneficios. Conozca Pro Logistics, uno de los mayores empleadores en el campo de la logística. Ahora estamos contratando un cargador y descargador experimentado para un centro de distribución seguro y de buena reputación en el área. Trabajarás como parte de un equipo en un entorno activo y de ritmo rápido. Lo más importante es que disfrutarás de un pago semanal confiable y competitivo. Beneficios y capacitación en línea gratuita. Recuerda que te dije que el staffing anterior daba capacitaciones gratuitas, pues este también. Así que es uno de los mejores, tal vez que yo he buscado en estas veces que le estamos haciendo videos con staffing, porque creo que es la segunda vez que leo que dan capacitación gratuita. Dice, como asociado a Pro Logistics le ofrecemos pagos competitivos, pagos semanales, acceso a beneficios de salud y plan de jubilación y un reclutador personal para ayudarte con la búsqueda del empleo y la asistencia en el trabajo. Dice, los requisitos de trabajo es que tenga experiencia mínima de 3 meses en almacén o en puestos de tipo de inventario, capaz de trabajar turnos entre 8 y 12 horas, capaz de girar y levantar, transportar o empujar y tirar productos y levantar hasta 50 libras. O sea, eso en realidad son las especificaciones generales de todos los trabajos, por lo general cuando trabajas en este tipo de empresa. Dice que obviamente puedes aplicar aquí o recuerda que también puedes aplicar en la oficina. Y déjame darle un datito. Nosotros que vivimos aquí en el área de Raleigh conocemos esta ubicación y resulta que el primer staffing que te dijimos y el segundo, que es este Pro Logistics, quedan exactamente en la misma dirección. O sea, una oficina al lado de la otra. Así que puedes buscar, como quien dice, uno aquí y uno allá, a ver cuál es el primer trabajo que te sale. Vámonos ahora a el segundo trabajo que estaría ofreciendo esta empresa que se llama Pro Logistics. Recuerda, va a aparecer aquí.
Vámonos con el segundo trabajo que ofrece que me llama mucho la atención, y es el de soldador en el área de Greensboro, porque paga entre 25 y 30 dólares la hora. Así que vamos a ver qué es lo que están exigiendo en la descripción del trabajo. Dice: salario base entre 25 y 30 dólares la hora, tiempo completo, increíble oportunidad. Buscando soldadores cualificados en el área de Greensboro para un cliente de prestigios en Greensboro. De lunes a jueves, turnos diurnos de 10 horas y tarifa de pago entre 25 y 30 dependiendo de la experiencia. Es decir, que lo mínimo es 25 si tú no tienes nada de experiencia, o tal vez tengas un poquito. Si tienes mucha, por supuesto, te pueden llegar a pagar hasta 30 dólares la hora. Dice en la descripción: realizar soldadura con electrodo revestido en trabajos de contratación mecánica asignados, proporcionar instrucciones de soldadura a ayudantes y asistentes si es necesario, interpretar y comprender dibujos relacionados con los proyectos asignados, brindar soporte y actuar como un recurso para los clientes, aplica ya, grandes lugares para trabajar, periodos de pago semanales, bonos de referencia ilimitados. O sea que hace como el otro resort, te da bonos cuando refieres a amigos. Recuerden que nosotros no tenemos ningún vínculo con esta compañía, ¿ok? Muy clarito. Beneficios de salud y odontológicos, clases en línea gratuitas centradas en la carrera. Solicita ya tu trabajo en línea. Recuerda que puedes aplicar aquí online desde la comodidad de tu casa, o puedes ir a aplicar en las oficinas. Vámonos con el tercer trabajo que me llama mucho la atención, porque dice instalador de tuberías en el área también de Greensboro, y resulta que el salario es entre 25 y 30 dólares la hora. Dice: increíble oportunidad buscando instaladores de tuberías cualificados en el área de Greensboro para un cliente en esta área. El pago entre 25 y 30. Dice también de lunes a jueves, turnos diurnos de 10 horas. Obviamente, dependiendo de la experiencia, puedes empezar desde 25 dólares o más. Recuerden que aquí eso sí lo paga muy bien, y es la experiencia. Dice: vas a planificar, preparar e instalar y mantener sistemas de tuberías de plomería compuestos de diversos materiales. Los sistemas pueden incluir tuberías, manómetros y vacuómetros, filtros de tuberías, trampas de vapor y válvulas de filtro. O sea, yo de esta parte no sé mucho. Si tú eres especialista en tuberías, ya entenderás un poco más de qué se trata todos esos tipos de trabajo. Proporcionar instrucciones sobre instalaciones de tuberías a ayudantes y asistentes si es necesario. Brindar soporte a algunos clientes. Colaborar con todos los asociados para defender la misión y los valores de la empresa. Se requiere viajar hasta el 75% del tiempo. Ah, mira, si te gusta viajar, pues déjame decirte que esta sería tu buena oportunidad. Obviamente dice aplica ya. Recuerda que, otra vez te lo digo, puedes aplicar en línea aquí donde está, o puedes ir a la empresa ProLogistic en sus oficinas, y por supuesto puedes aplicar allí. Bien, vamos ahora con este tercer staffing que se llama Aerotech. Y es que te lo mencioné anteriormente en algunos de los estados que te hicimos anterior, como New York y New Jersey, por si no lo sabían, el área de Florida, y por supuesto recientemente acabamos de hacer el del área de Texas. Es que Aerotech trabaja en muchas ciudades o estados de Estados Unidos, y por supuesto no sería la excepción trabajar aquí en el área de North Carolina. Ok, hagan una pausa. Aquí va a aparecer el nombre, se llama Aerotech. Recuerden que también van a aparecer todos los enlaces allá abajito en la descripción y en el comentario fijado de estos tres staffing que te estamos trayendo hoy en este video. Bien, como ven aquí en la página, se llama Aerotech, dice que hay oportunidades profesionales, soluciones para la fuerza laboral, perspectivas sobre nosotros, contáctenos, y obviamente las ubicaciones. Dice: deja tu huella, puedes buscar el trabajo por palabras clave o por la ubicación. Dice: soluciones para la fuerza laboral. Los modelos de las asociaciones flexibles de Aerotech nos permiten responder a sus necesidades únicas. Trabajando con Aerotech, si estás interesado en oportunidades profesionales con ellos, descubre cómo funciona y qué puedes esperar. Obviamente, saber aquí cómo trabajar con nosotros y toda la información de ellos, pero ya yo tengo aquí una paginita abierta con los trabajos ubicados en el área de Raleigh o en todo el área de North Carolina. Entonces, ya yo busqué aquí y obviamente ya hay varios trabajos, y empezamos con obreros de producción en el área de Raleigh, construcción de cajas, soldador y fabricantes de viajes, mantenimientos industriales, servicio de mantenimiento industrial, operador de montacargas de pie,
montador de soldadores de varilla de viaje, técnico de mantenimiento en el área de Clayton, soldador en Clayton. Mira, hay bastantes oportunidades en Clayton. Si quieres saber cuál es esa ciudad, también te tenemos un video de esa ciudad. Manipulador de materiales en Clayton, soldador estructural en Holly Spring. También tenemos video de Holly Spring. Técnico de mantenimiento mecánico en Durham. Técnico de mantenimiento en Durham también. Otro técnico de mantenimiento. Técnicos de instalación. Ensamblador electromecánico en Creekmore. Oye, de ahí no tenemos video. Muy importante. Mecánico contratando ahora en el área de Oxford y electricista de mantenimiento en Oxford. Si ustedes han visto nuestros videos durante mucho tiempo, sabrán que tenemos un video, sí, de esa ciudad de Oxford, que de hecho allí estábamos viendo cuáles eran esas casas que estaban súper económicas. Y si tienes rato en nuestro canal, sabes que allí compramos nuestra primera casita de inversión. Así que esa ciudad también promete, porque aquí están ofreciendo trabajo. Vamos a meternos gente que dice constructor de cajas, porque pareciera que fuera un trabajo un poco suave. Miren, si tú te metes es cuando te dice cuánto te están pagando. Y este constructor de caja dice que están pagando $18 la hora aquí en Raleigh, Carolina del Norte. Dice la descripción: empaque y empaqueta artículos frágiles o pesados y de alto valor. Trabaja como miembro del equipo para ensamblar y construir cajas y paletas, mantener una imagen profesional, montaje de cajas alrededor de productos comerciales para múltiples clientes en casa y en el sitio de la empresa. Algo nuevo todos los días y un espacio para crecer, o sea que puedes escalar allí en esa empresa. Dice, se prefiere, pero no es obligatorio, tener experiencia práctica en construcción y trabajo con herramientas. Es decir, que aquí no te están exigiendo, se prefiere, mas no es una exigencia que tú tengas alguna experiencia. Así que ten por seguro que te van a empezar a pagar a $18 la hora. Las habilidades que sí deberías tener, obviamente, es carpintería, herramientas eléctricas, herramientas manuales, y obviamente el nivel de experiencia va a ser básico. Así que si tú por lo menos tienes experiencia o alguna idea en general de cómo es fabricar estas paletas y estas cajas de madera, pues obviamente puedes llegar a recibir hasta $18 la hora aquí en el área de Raleigh. Bien, vamos con el segundo trabajo que vamos a abrir para ver exactamente cuánto están pagando. Y este de técnico de mantenimiento de instalaciones en el área de Durham. Y miren lo que están pagando, de $18 a $20 la hora. Vamos a ver cuál es la descripción. Dice, descripción, primer turno de 7 a 4 p.m., se busca talento que pueda conectar mangueras de aire para sistemas de vacío, construir estantes de almacenamiento, reparar paneles de yeso, plomería menor, pintura, colgar letreros, operar un montacarga y cambiar la iluminación. O sea, que es mantenimiento en general. Así que si tú tienes alguna especificación de eso, definitivamente este trabajo es para ti. Detalles de las principales habilidades. Dice electricidad, plomería, mantenimiento de instalaciones, mecánica, pintura y paneles de yeso. Dispuesto a trabajar de forma autónoma, sin direcciones, alguien que tome la iniciativa y gestione las tareas de manera eficiente. El nivel de experiencia, pues amigo, déjame decirte que dice nivel básico. No te están exigiendo ningún curso ni ninguna experiencia de 2, 3 años. Pero lo que sí te están diciendo es que te van a pagar entre $18 y $20 la hora. Es decir, que tal vez si no tienes nada de experiencia, puede ser 18. Y si tienes algo de experiencia, puedes llegar a recibir hasta $20 la hora. Así que si tú eres o una de esas personas que está en el área de mantenimiento de instalaciones y cumple con algunos de estos requisitos, pues déjame decirte que tal vez este trabajo es para ti. Vamos ahora con este tercer trabajo y me llama mucho la atención este trabajo que están ofreciendo en el área de Oxford. Oxford queda aproximadamente a media hora de Durham y tal vez a unos 45 o una hora de aquí de Raleigh. Dice, electricista en mantenimiento. Miren cuánto están pagando. Entre $25 y $34 la hora si tú eres un electricista. En el área de Oxford es este trabajo. Dice, oportunidad profesional a largo plazo dentro de una instalación de fábrica limpia y con clima controlado. Es decir, que no hace calor. Electricista de mantenimiento con habilidades y conocimientos para solucionar, reparar eficazmente diversos equipos y sistemas. Se requiere sólidas habilidades de análisis de causa raíz para eliminar fallas recurrentes, solucionar problemas de controles de motores de
CAICC, aquel que es electricista ya sabe a qué se refiere, distribución de energía trifásica y controles de máquinas industriales con o sin esquema. Dice, capaz de interpretar la lógica de la escalera de PLC, conocimientos básicos de los sistemas de servicios públicos de edificios, mantener los registros requeridos, instalación eléctrica y actualizaciones de nuevo equipo, ayudar en la capacidad de otros técnicos de poder responder emergencias de la planta y obviamente dice seguir los estándares y normas de la empresa, identificar condiciones inseguras y hacer correcciones cuando sea apropiado. Es decir, para poder recibir un pago entre 25 y 34 dólares la hora para hacerle mantenimiento a las partes eléctricas, obviamente debes tener un poco de experiencia, aunque no te especifican aquí que debe ser 3 años, 5 años, nada, sino que simplemente, obviamente, tengas la experiencia requerida. Ya sabes que este tipo de trabajo lo puedes hacer online aquí en la página de Aerotech o tal vez también puedes hacerlo en su oficina. Así que ya saben que el link de este y los otros 2 staffing van a estar allá abajito en la descripción. Y por si no lo hemos hecho, haz la pausa porque va a aparecer el nombre aquí de este staffing que se llama Aerotech para que sea más fácil para ti. Miren amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado este recorrido por estos 3 staffing ubicados aquí en nuestra sede, literalmente en nuestra casa, aquí en el área de Raleigh, en North Carolina específicamente. Y por supuesto recuerda que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Comparte este video porque tal vez alguien por ahí está necesitando buscar un trabajito y no ha buscado dónde o no ha encontrado el lugar indicado, y este video lo va a ayudar mucho porque te mostramos 3 staffing donde te están proporcionando trabajos aquí en el área de North Carolina. Recuerda que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal porque es totalmente gratis, y si activas allí esa campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.